Noticiero Nacional de Radio. Buenas tardes, destaca Miguel Díaz-Canel. Solidaridad europea ante campaña de Estados Unidos por denigrar a nuestro país. Otros acontecimientos en Cuba y el resto del mundo también son titulares. Hoy jueves 8 de abril de 2021, año 63 de la Revolución. Este es el sumario. Llama revista Medic Review a la cooperación científica entre Cuba y Estados Unidos. Avanza en La Habana estudio de intervención con la vacuna Soberana 02 en instituciones de salud. Anuncia Alemania intención de comprar vacunas rusas Sputnik V. Una hora para la información precisa. Yarixa Rivero y Jorge Luis Ríos les sugerimos conocer sobre el inicio en el país de la elaboración de un producto de alta demanda en el mercado mundial. El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, destacó hoy las muestras de solidaridad que desde Europa se manifiestan en contra de la cruel, despiadada e infame campaña de Estados Unidos con el objetivo de denigrar a nuestro país. A través de su cuenta en Twitter, el mandatario ratificó además la posición de defensa de nuestra soberanía e independencia y agregó que estamos enfrentando sin rendirnos severas dificultades y mantenemos la justicia social. El canal Europa por Cuba condenó la víspera recientes acusaciones de Estados Unidos contra Cuba en materia de derechos humanos, las cuales consideró una maniobra para justificar agresiones como el bloqueo económico, comercial y financiero. Además, la plataforma de solidaridad denunció la cruzada del gobierno de Washington en su intento de asfixiar a nuestro país, resaltó el comportamiento de nuestra nación en materia de derechos humanos y rechazó el objetivo de doblegar a la resistencia cubana con un arsenal de acciones que incluyen la desestabilización mediante el estímulo y el financiamiento multimillonario a la contrarrevolución interna. El canal Europa por Cuba reiteró que a pesar del férreo bloqueo contra nuestro país, la nación desarrolló 5 vacunas contra la COVID-19 y enfrenta de manera ejemplar la pandemia, mostrando la voluntad de salvar a su pueblo y a muchos hombres y mujeres del mundo. Europa por Cuba lanzó el domingo pasado la convocatoria para celebrar en junio próximo una nueva jornada mundial contra el bloqueo estadounidense, después de que su llamado anterior encontrara el 27 y 28 de marzo respuesta en más de 90 países. El sector de la salud en Guantánamo sufre directamente los efectos del criminal bloqueo de Estados Unidos. El carácter genocida del bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo de Cuba se hace patente en el Hospital Pediátrico Provincial Pedro Agustín Pérez, ubicado en la ciudad de Guantánamo. A esa institución dedicada a la atención de niños enfermos se le hace difícil acceder a modernas tecnologías que favorecen la calidad de los servicios o se ve limitada en la ejecución de programas como el de medicamentos debido a esa hostil política yanqui, explicó su director Nael Preval Campello. En los niños que padecen de cáncer, diabéticos, hemofílicos, que se ve afectados, el tratamiento fundamentalmente a través de medicamentos que tenemos que obtener por otras vías que nos imponen mayor costo de dinero a esta institución y al país. Motivo por el cual la doctora Sebel Calderín González no ha podido aplicar un medicamento o tratamiento a los niños enfermos. Sobre todo los pacientes hemofílicos y los pacientes que necesitan quimioterapia, pero cuando tuve que salir por la puerta del hospital y se salva, eso es lo mejor que hay. A pesar de las limitaciones que impone el bloqueo económico, financiero y comercial del gobierno de los Estados Unidos en la atención a los pacientes en el Hospital Pediátrico Provincial Pedro Agustín Pérez en la ciudad de Guantánamo, su personal garantiza servicio de salud de calidad. Antonio Marrero, Noticiero Nacional de Radio. La revista norteamericana Medic Review llamó en su perfil oficial en Twitter a aumentar la cooperación médica y científica entre Cuba y los Estados Unidos con el objetivo de potenciar investigaciones beneficiosas para ambos sistemas de salud. La publicación destacó las declaraciones de las Organizaciones Mundial y Panamericana de la Salud sobre la importancia del trabajo conjunto de las dos naciones, pues la cooperación científica y en salud puede brindar las bases para las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Al respecto, el director del Centro de Investigaciones de Política Internacional, doctor José Ramón Cabañas, agradeció en La Habana el apoyo de ese medio sobre el potencial intercambio existentes entre los dos países. Medic Review también recordó que desde el pasado 2018 el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí de Cuba y el Instituto Nacional Estadounidense de Alergias y Enfermedades Infecciosas iniciaron sus relaciones de trabajo con un estudio acerca de este tipo de afecciones. Dicha investigación fue publicada en el segundo número del volumen 20 de la revista, correspondiente al mes de abril de 2018. A pesar del bloqueo impuesto por Washington a La Habana hace casi o más de 60 años, la comunidad científica de ambas naciones aboga por el desarrollo de las relaciones de colaboración y eminentes especialistas de ese país han reconocido el trabajo de los profesionales cubanos en diversos campos de la ciencia y la salud. Al cierre de este miércoles 7 de abril, Cuba reportó 914 nuevos casos de COVID-19 para un acumulado de 83.515 desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020.
Con la confirmación en el día de ayer de 914 nuevos casos positivos a la COVID-19, Cuba acumula la cifra de 83.515 pacientes diagnosticados hasta la fecha con la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2. En la habitual conferencia de prensa, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, ofreció una actualización de la situación epidemiológica del país. De los 914 personas que se diagnosticaron con COVID-19 en Cuba, 888 casos de transmisión autóctonas propias del territorio y 26 personas arribaron a nuestro país y por el protocolo establecido se diagnosticaron con COVID-19. Ayer, de los casos confirmados, el 94,7% contacto de casos ya confirmados previamente. Y se trabaja para poder precisar la fuente de infección en 22 de las personas diagnosticadas en el día de ayer. En la jornada de ayer fue reportado nuevamente un número elevado de menores de 20 años con la enfermedad en la isla. De menores de 20 años una cifra elevada, 109, y casi todos, 104, en edades pediátricas. Estamos hablando de 18 años y menos. Y ya se acumulan 10.186 niños, adolescentes, jóvenes de 18 años y menos que han sido diagnosticados en Cuba con COVID-19. Estamos hablando del 12,1% de todos los diagnosticados en Cuba. De los 914 pacientes diagnosticados con la enfermedad, 381 fueron asintomáticos, mientras que por provincias encabezan la lista La Habana con 473 casos, Matanzas 113 y Santiago de Cuba 59. A su vez, en el día de ayer se produjeron 1.070 nuevas altas médicas. Lamentablemente se reporta la muerte de un paciente para un acumulado de 443 fallecidos hasta la fecha en el país. Por otra parte, el director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública puntualizó que de los 5.063 pacientes ingresados hoy positivos a la enfermedad, 4.986 muestran una evolución clínica estable. Hay 39 pacientes en estado crítico y 38 graves. En la jornada de ayer se analizaron más de 20.000 muestras para detectar tempranamente la enfermedad en el país. En una intervención en la conferencia de prensa, el doctor en ciencias Eulogio Pimentel Vázquez, vicepresidente del grupo empresarial Biocuba Pharma, ofreció una actualización del desarrollo de los ensayos clínicos fase 3 de Soberana 02 y Abdala. En estos momentos, los dos candidatos vacunales nuestros en fase 3 comenzaron el lunes la segunda dosis de inmunización. En el caso del candidato Soberana, ha logrado hasta la fecha ya inmunizar con esa segunda dosis a 1.255 sujetos. Para el caso de Abdala, está transcurriendo este ensayo clínico en el municipio cabecera Guantánamo, en el municipio cabecera Santiago de Cuba y en el municipio de Bayamo. Abdala terminó ayer con 4.002 voluntarios inmunizados con la segunda dosis para un 97.6%. Hoy en el mundo se reportan 190 países y 29 territorios con la COVID-19, con más de 22 millones de casos activos y más de 2 millones de fallecidos hasta la fecha. Mirta Guerra para el Sistema de la Radio Cubana. La mesa redonda de este jueves contará con la participación del ministro de Salud Pública, doctor José Ángel Portal Miranda, el presidente del grupo empresarial Biocuba Pharma, doctor Eduardo Martínez Díaz, y la directora de Investigación, Diagnóstico y Referencia del Instituto Pedro Curí, doctora María Guadalupe Guzmán, quienes comparecerán para valorar la situación epidemiológica actual del país, la presencia de nuevas cepas del virus y variantes mutacionales, así como la efectividad que pueden tener las vacunas cubanas. Cubavisión Internacional, Canal Caribe, Radio Rebelde, Radio Habana Cuba, los canales de YouTube de la Mesa Redonda y la Presidencia y las páginas de Facebook de la Mesa Redonda, Cuba Debate y la Presidencia transmitirán en vivo este programa a partir de las 6:30 de la tarde y el canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. En La Habana avanza el estudio de intervención con la vacuna Soberana 02 en las instituciones de la salud. Como parte del proceso de intervención de los candidatos vacunales que se lleva a cabo en centros de salud, 130 profesionales y trabajadores del Hospital Materno América Arias del Vedado Capitalino recibieron la primera dosis del candidato vacunal Soberana 02. La intervención continúa un ciclo de vacunación iniciado el martes, previsto a concluir el próximo sábado, cuando estén vacunados los 543 trabajadores del centro. La directora de la entidad, especialista en Medicina General Integral y Ginecología y Obstetricia, doctora Damaris Álvarez, expresó a Radio Rebelde que después de 28 días volverán a vacunarse todos los trabajadores con Soberana 02 y luego se concluirá el ciclo con Soberana Plus. Precisamente ahí está la garantía de que si logramos que el personal nuestro esté más protegido, no seamos una fuente de contagio para las madres y los recién nacidos que esta institución recibe a diario.
Nosotros tenemos un promedio de hasta 10 nacimientos en el día. Anualmente este hospital promedia unos 3.000 nacimientos. Entonces realmente es importante que el personal de la salud que trabaja acá esté protegido para no tributar al contagio de esta pandemia. Como parte del proceso, el personal es atendido en un área donde se les toma la presión arterial, se les mide la temperatura y se les hace la glicemia a los pacientes diabéticos. Luego se hace un modelaje y se procede a vacunar. Después de una hora de espera se les da de alta en caso de no presentar reacciones adversas complejas. Erika Alfonso Villar para el Sistema de la Radio Cubana. Próximamente, Granma contará con un nuevo y moderno laboratorio de biología molecular. El periodista Almar Cabrera nos brinda todos los detalles. Los trabajadores del Laboratorio de Biología Molecular de la provincia de Granma realizan pruebas de PCR en tiempo real como parte de la puesta en marcha de la institución que será inaugurada próximamente de manera oficial. La directora de Atención Médica en el territorio, doctora Kenia González Medina, aclaró que se comienza a brindar respuesta a la necesidad de pruebas de PCR localmente, pero todavía se siguen enviando a otras provincias. El Laboratorio de Biología Molecular de Granma está ubicado en la ciudad de Bayamo. Concluyó satisfactoriamente la fase de construcción civil, de instalación tecnológica y capacitación de su fuerza técnica. La institución se integra a la respuesta y esfuerzo del Estado cubano por dotar a cada provincia de un laboratorio de biología molecular para asistir con certeza al enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19. Granma es una de las provincias con más alta tasa de incidencia de la enfermedad en el país actualmente. Se realizan pruebas de PCR en tiempo real en Laboratorio de Biología Molecular de Granma como parte de la puesta en marcha de la institución. Alminer Cabrera Ríos en el Noticiero Nacional de Radio. Están en sintonía con el Noticiero Nacional de Radio con media hora de duración. Transmitimos por AM, FM, onda corta en tiempo real en Internet y en vivo por nuestra página en Facebook. Las frecuencias cubanas al servicio de la información, al servicio de la verdad. 1:13 minutos. La noticia en el mundo hoy. El ministro de Sanidad de Alemania, Jens Spahn, anunció que el gobierno de Angela Merkel mantendrá conversaciones bilaterales con Rusia para estudiar cuántas dosis de la vacuna Sputnik V podrían llegar al país en caso de que la Agencia Europea de Medicamentos dé su aval definitivo al citado fármaco contra la COVID-19. Spahn confirmó que ya trasladó la voluntad de Berlín de ir un paso más allá con Moscú, aunque no se plantea actuar al margen de la Unión Europea, UE, en el caso de Sputnik V, como sí han hecho países del bloque como Hungría o Eslovaquia. No obstante, reconoció que para que la Sputnik V pudiese dar un empujón significativo a la campaña de vacunación dentro de la Unión Europea, el fármaco tendría que llegar en cuestión de unos pocos meses, asumiendo que con más tiempo por delante habrá también más vacunas disponibles y un mayor ritmo de producción. El ministro germano de Sanidad ha instado a las autoridades rusas a proporcionar todos los datos que sean necesarios a la Agencia Europea de Medicamentos para que ese organismo regulador pueda valorar si la vacuna es segura y eficaz, y también abre la puerta a su introducción y por tanto compra dentro de la Unión Europea. Por ahora, el responsable del gobierno del Estado alemán de Baviera, Markus Söder, anunció un precontrato por el que esa región se reserva 2.500.000 dosis de la Sputnik V en caso de que hubiese algún tipo de acuerdo global con la Unión Europea y Rusia. Pero en Alemania aumenta la presión a favor de la vacuna rusa, con el Estado germano más grande, Baviera, anunciando el miércoles que negoció un contrato preliminar para recibir 2.500.000 dosis para cuando el regulador europeo de medicamentos, la Agencia Europea de Medicamentos, EMA, apruebe la Sputnik V. Otra región alemana muy poco poblada, Mecklemburgo, Pomerania, ordenó también 1 millón de dosis a la espera de la decisión de la EMA. La EMA no fijó aún un plazo para su decisión sobre la vacuna Sputnik V, mientras que sí examinó con prontitud los datos de los laboratorios occidentales que presentaron su suero contra el coronavirus para su aprobación. Entre algunos países de la Unión Europea prevalece el intento de dudar de la Sputnik V con el argumento de la rapidez en su desarrollo y aprobación por parte de Rusia, pero analistas insisten en que el problema con el fármaco es político, como todo lo que sucede en relación con la
nación eslava en Occidente. Objetivamente los datos son incuestionables, pero no es que la Sputnik V sea eficaz, sino que es muy eficaz, como lo confirmó un panel de expertos internacionales en un informe publicado por la revista científica británica The Lancet. El antídoto desarrollado por el Instituto Científico Ruso Gamaleya demuestra una eficacia del 92%, prácticamente a la misma altura que las vacunas de ARN mensajero, y lo que es muy importante, también ha demostrado una protección altísima en mayores de 60 años. Como sucede con la mayoría de los inyectables aprobados hasta ahora, la Sputnik V necesita 2 dosis para ser efectivas, suministradas con una distancia de 21 días entre ambas. De acuerdo con los expertos, la diferencia entre la Sputnik V y la muy polémica creada por el laboratorio anglo-sueco AstraZeneca es que, aunque usan el mismo método de vacunación, la vacuna rusa recurre a 2 tipos distintos de adenovirus humanos para la primera y segunda dosis. En cambio, la de AstraZeneca se vale de un virus procedente del chimpancé, pero esa particularidad le da mayor fiabilidad a la Sputnik V al depender únicamente de adenovirus propios del ser humano, además de ocasionar menores efectos secundarios. El anticipo de otro tema que también será noticia: las afectaciones causadas al sistema bancario financiero cubano por el bloqueo de Estados Unidos. La ampliación en los minutos que siguen. Cálida y aisladas lluvias pronostica el Instituto de Meteorología. Los argumentos ahora con el máster en ciencias Miguel Ángel Hernández. Miguel Ángel, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. A unos cientos de kilómetros de altura, las fuertes corrientes en el aire superior del suroeste están aportando humedad y nubosidad sobre el área de pronóstico. Incrementan la nubosidad, pero con baja probabilidad de lluvia, que se mantiene ocurriendo principalmente en zonas de Santiago de Cuba y Guantánamo. Los registros son poco significativos y con la tarde deben comenzar a disminuir. En el pronóstico entonces habrá predominio de nublados en el extremo norte oriental, con aislados chubascos y lluvias en el resto del país. Parcialmente nublado, se nubla en ocasiones, pero con baja probabilidad de lluvia. La tarde cálida, las máximas de 29 a 32 grados Celsius superiores en algunas localidades del interior y el sur oriental. En la noche disminución gradual de la nubosidad, temperaturas que estarán entre 22 y 25 grados, aunque se mantendrá el nublado en zonas del extremo oriental. Soplan vientos de región este en el occidente, del nordeste al este en el resto del país, velocidades hasta 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales y poco oleaje en el resto de los litorales. En resumen, tendremos una tarde cálida con aisladas lluvias. Miguel Ángel Hernández, Noticiero Nacional de Radio. La red de estaciones del Servicio Sismológico Nacional Cubano registró a las 3:43 de la madrugada de este jueves un sismo reportado como perceptible con una magnitud de 3.8 en la escala Richter, localizado a 34 kilómetros al sur de la ciudad de Ciego de Ávila, capital de esa provincia. Según informó el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas, CENAIS, el sismo estuvo localizado en las coordenadas 21.52 grados de latitud norte y los menos 78.72 grados de longitud oeste, con una profundidad de 1.5 kilómetros. El sismo registrado constituye el número 3 perceptible del año 2021 y se han recibido reportes de perceptibilidad en la ciudad de Ciego de Ávila, en las localidades de Venezuela, Baraguá, Gaspar y Majagua de la provincia Vileña y el municipio Florida de la provincia Camagüey. Hasta el momento, el CENAIS no reporta daños materiales ni humanos. 1:19 minutos. Por primera vez, Cuba producirá en la planta de sorbitol del municipio camagüeyano de Florida el fruto oligosacárido, producto de amplia demanda en el mercado mundial y con múltiples usos en beneficio de la salud humana y animal. Este año, en la planta de sorbitol de Camagüey, la única de su tipo en Cuba, comenzará la producción a gran escala de fruto oligosacárido, conocido como FOS, un tipo de fibra con relevantes usos para la salud humana y animal. El jefe de la planta, la única de su tipo en Cuba, Ángel Joseph Marshall, confirma el éxito de las pruebas de laboratorio y en la industria. El fruto oligosacárido es un producto único en Cuba, probado ya en esta planta, y tiene cuestiones referidas, digamos, con la disminución del colesterol, tiene que ver con la presión arterial, las enfermedades gastrointestinales también se están estudiando, y como producto novedoso nos va a aportar un valor de producción mercantil sobre
los 43 millones de pesos al año. Estamos hablando de exportación del FOS, es fundamental, y creo que algo muy importante, disminuir la importación de sorbitol para la producción de cremas dentales y los completos. La producción de sorbitol y de otros derivados de la caña de azúcar es el encargo estatal de la fábrica, localizada en el camagüeyano municipio de Florida. La planta está inmersa en un proceso de rehabilitación de 16 objetos de obra. O sea que ya con esto nosotros vamos a independizar un punto importante que tiene que ver mucho con la producción de nuevo producto fructoligosacárido, que es parte de la novedad que tiene esta rehabilitación. Y nosotros tenemos proyectado hacer 1.100 toneladas de sorbitol, 1.000 toneladas de fructosas refinadas, 800 toneladas de sirope saborizado y 1.000 toneladas de fructo oligosacárido. Por primera vez, Cuba producirá a gran escala fructo oligosacárido, un derivado de la caña de azúcar con amplia demanda en el mercado mundial y múltiples efectos positivos en la salud humana y animal. Miosotti Favolo Pinares, Noticiero Nacional de Radio. El Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba, MINSEX, denunció que entre abril de 2019 y marzo de 2020 el sistema bancario y financiero nacional fue uno de los principales blancos del bloqueo impuesto por Estados Unidos a nuestro país. Las afectaciones monetario-financieras ocasionadas por el bloqueo superaron los 284.3 millones de dólares, aseguró el MINSEX sobre la injusta política unilateral a través de su cuenta oficial en Twitter. Según el informe, necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba, presentado en 2020, el cerco estadounidense ocasionó que instituciones bancario-financieras se rehusaran a trabajar con entidades cubanas por temor a ser objeto de sanciones. De acuerdo con el texto, se aplicaron además nuevos métodos para entorpecer las operaciones bancarias de Cuba, como es el caso de la solicitud de documentos adicionales para realizar las operaciones, lo cual demoró la ejecución de los pagos a los proveedores o la recepción de ingresos provenientes desde el exterior. El número de bancos extranjeros que por diferentes motivos se negó a realizar operaciones con bancos cubanos ascendió a 137, con 315 operaciones involucradas y daños superiores a los 236.000 millones de dólares. Los santiagueros se benefician cada día más de las bondades del comercio electrónico. Productos y servicios son cada vez más accesibles para la población santiaguera gracias a las bondades que el comercio electrónico ofrece. La representación en el territorio de Sigmatel destaca por incentivar el desarrollo de las ventas online a través del centro comercial web Superfácil, explica Joendry Garbey Salas, jefe de ese departamento en la provincia. Contenidos digitales, soluciones informáticas para negocios propios, productos para cooperativas no agropecuarias, diagnóstico y mantenimiento de equipos de cómputo y el pago de los servicios contratados en Sigmatel son las principales opciones que facilita el centro comercial Superfácil en toda la provincia del país. Garbey Salas asegura que en Santiago de Cuba se elabora para ampliar la comercialización de productos de manera virtual e informa sobre otros servicios que ya están disponibles al cliente. En la provincia se han creado varias tiendas como la de Palmares, donde ya en este momento se pueden reservar en línea. También tenemos Correo de Cuba para la compra de todos los productos de esta entidad. Ya está en proceso la creación de nuevas tiendas para la venta de productos de construcción y otra para la venta de productos de aseo y limpieza, todo en moneda nacional. Esta plataforma opera con las pasarelas de pago Transfermóvil y Enzona. Continuar aportando a la extensión del comercio digital es hoy una prioridad para la representación de la empresa de tecnologías de la información y servicios telemáticos avanzados en Santiago de Cuba, cuyos trabajadores asumen con seriedad el reto de contribuir con su quehacer al logro del proyecto de gobierno eficaz y eficiente que la máxima dirección del país demanda. Jorge Mora y Larixa Moya Rodríguez para el Sistema de la Radio Cubana. Del acontecer cultural cubano. Más de 120 obras en concurso de radialistas de 8 emisoras del país dan vida a las jornadas de la cuarta edición del Radio Festival Online Ultrasonido, evento que hasta mañana 9 de abril pone su mira en la actuación, el género testimonio y los programas humorísticos. Por primera vez desde el escenario virtual, el encuentro tunero exhibe las más renovadas tendencias de ese medio ante las demandas de sus audiencias. Este 8 de abril, la emblemática Casa de la Cultura 28 de enero de Santiago de Cuba festeja su cumpleaños 40. La Casa de Cultura 28 de enero, una emblemática institución de Santiago de Cuba, llega este 8 de abril a su aniversario 40 de fundada, exhibiendo un destacado trabajo comunitario al que la pandemia de la COVID-19 le ha impuesto nuevas maneras de hacer, como nos confirma su directora
Carmen Irianna Zorrilla Luna. Atendiendo a nuestros adultos mayores, a familias que lo necesitan, embarazadas, somos los encargados de llevarles sus medicamentos, su alimentación, es como nuestra familia en estos momentos. Tenemos lugares de difícil acceso donde llegamos. ¿Cuáles son esos lugares de difícil acceso? San Pablo 1, San Pablo 2, Quibarí, todos estamos nuestro granito de arena desde el lugar que estamos. Son 40 años de trabajo. 4 décadas de sostenida labor comunitaria llevando las manifestaciones culturales a los barrios, muestra la Casa de Cultura 28 de enero en el santiaguero distrito José Martí, ahora vinculada al enfrentamiento a la COVID-19 con sus promotores e instructores de arte dirigidos por una apasionada mujer. Carmen Iriadna Zorrilla Luna, directora de la Casa de Cultura 28 de enero, ubicada en el distrito José Martí de Santiago de Cuba. Yo soy Sergio Martínez Martínez, junto a Jorge Mora en la Radio Cubana. Lo que reservamos para antes del cierre. La labor de los cooperantes cubanos de la salud en el enfrentamiento y control de la COVID-19 en Venezuela. La información sí, antes del cierre. Deportivas, Guillermo Rodríguez, Hidalgo Gato. Las dos principales parejas femeninas del voleibol de playa en Cuba se enfrentarán este viernes y sábado en la Escuela Nacional de la Disciplina, con el objetivo de realizar un modelaje competitivo de cara a la participación, primero en 3 fases del circuito mundial y después en el preolímpico de Colima, México. Dado el alto nivel de ambas duplas y la rivalidad que tienen en los últimos años, Leila Martínez Maylén de Liz y Lidiani Echavarría y Yanileiti Sánchez deben efectuar 4 partidos muy reñidos. El comisionado nacional de voleibol, Jorge Sosa, señaló a Radio Rebelde que las chicas intervendrán en 3 paradas, todas con sedes en las arenas de Cancún en territorio mexicano, y con esto Leila y Maylén completarían la participación en 12 torneos internacionales que se exigen para asistir a los Juegos Olímpicos de Tokio. El preolímpico de Colima se realizará del 23 al 28 de junio y dará solo un cupo para la capital japonesa. Ahí estarán las 2 parejas cubanas porque la clasificación depende del resultado de ambos binomios. Y ya se encuentra en Polonia el equipo juvenil de boxeo que participará en el Campeonato Mundial de la categoría a efectuarse del 13 al 23 de abril. El conjunto lo conforman Gislán Barrera en 49 kilogramos, Aidel Iván Horta en 56, Jadir Herrera en 60, Darían Castro en 64, Dani Landis en 69, Albert González estará en 75 kilos, Brian León en 81, Jorge Luis Felimón en 91 y Fernando Arzola en más de 91 kilogramos. El jefe del colectivo técnico del equipo juvenil es Santiago Suárez. Guillermo Rodríguez, Hidalgo Gato, Deportes, Noticiero Nacional de Radio. En acontecer internacional, más informaciones. Una fuente de la dirección del Consejo Nacional Electoral de Ecuador denunció un complot contra el candidato presidencial progresista Andrés Arauz de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del próximo domingo. Una trama de fraude encabezada por su rival, el derechista Guillermo Lasso, y su aliado Jaime Nebot. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciará este jueves una serie de medidas para limitar las armas de fuego, en particular las de fabricación casera, a partir de un conjunto de piezas que se pueden ensamblar en media hora y que son difíciles de rastrear para las autoridades, dado que carecen de número de serie. Una meritoria labor desempeñan los cooperantes cubanos de la salud en Venezuela en el enfrentamiento y control de la COVID-19. A poco más de un mes de confirmada la circulación en Venezuela de las cepas brasileñas P1 y P2, la misión médica cubana en esa nación ha logrado un índice de recuperación que sobrepasa el 90% de los pacientes positivos al SARS-CoV-2, salvando miles de vidas humanas. El doctor Reynold Delfín García Moreiro, jefe de la misión, lo explica. Hemos podido matizar en el incremento de los ingresos, del alto contagio que existe en estos momentos y además las formas graves de la enfermedad. Por supuesto, desde el primer momento se dieron las indicaciones precisas a todo el personal de nuestra brigada, primero para reforzar las medidas de autocuidado y las medidas de cuidado colectivo en las diferentes labores. Venezuela, por supuesto, muy asediado, tener una frontera muy amplia con Brasil, lo que también ha puesto en peligro más a la nación, además de otros países adyacentes que sabemos que está circulando esta cepa. Y bueno, se han ido adoptando todas las medidas en el orden de la ampliatud de capacidades, preparación de recursos humanos, para dar una mejor atención a la población, la participación y cumplimiento a partir de la solicitud del gobierno en nuevas instituciones o servicios que se necesitan de nuestra ayuda, de nuestra asesoría, y bueno, el 100% de la brigada con total disposición a cumplir esta nueva tarea y el enfrentamiento a esta nueva ola que hay acá en Venezuela. En los centros
centros de diagnóstico integral en Venezuela, se multiplican los esfuerzos y se amplían los servicios de salud. Los CDI, igual que en la anterior ola, sigue siendo, yo diría, el principal baluarte en la atención a la población venezolana, sobre todo la población venezolana de los barrios pobres, los barrios más insalubres. Exhibe Misión Médica Cubana en Venezuela un índice de recuperación que sobrepasa el 90% de los pacientes positivos a la COVID-19. Desde Caracas, Giovanni Morejón, enviado de la radio cubana. Titulares en esta emisión. Las declaraciones de Miguel Díaz-Canel destacando la solidaridad europea ante la campaña de Estados Unidos por denigrar a nuestro país. El llamado de la revista Medic Review a la cooperación científica entre Cuba y Estados Unidos. El avance en La Habana del estudio de intervención con la vacuna Soberana 02 en las instituciones de salud. El anuncio de Alemania de su intención de comprar la vacuna rusa Sputnik V. Y el inicio en el país de la elaboración de un producto de alta demanda en el mercado mundial. Trabajamos en esta emisión Luis Lino Hernández, Omar Suárez y Luis Jesús González en la redacción, Francisco Estenos y Andrés Chan en la asistencia. Voces informativas, Yarixa Rivero y Jorge Luis Ríos. Realización de sonidos y dirección general, Joel Pacheco. La verdad se dice así, Noticiero Nacional de